Hola chicos de Archile, esta es la clase de lenguaje y el día de hoy nos toca hablar acerca de los textos informativos. Por lo tanto, el objetivo de la clase va a ser conocer los distintos tipos de textos informativos y valorarlos como fuente valiosa para adquirir nuevo conocimiento, para adquirir nueva información. Así vamos a ver que el artículo informativo tiene primero que todo como propósito comunicativo presentar o informar sobre un tema, una idea, un concepto y establecer, buscar algún tipo de orden que sea preciso y que permita al lector adquirir la mayor cantidad de información a partir de ese tema o de esa idea que se está presentando. Lo podemos encontrar en distintos textos o en distintos lugares. Por ejemplo, podemos encontrarlos en los periódicos, en los diarios, en revistas, en libros, etc. Pero también lo podemos encontrar en formatos audiovisuales como por ejemplo en los documentales, en los reportajes. Y los temas de los que tratan los textos informativos son muy variados, puesto que tratan de temas de carácter muy distinto. Podemos encontrar textos argumentativos que sean de tipo científico, cuando nos cuentan, por ejemplo, las características que tiene un determinado alimento o el comportamiento, el hábitat, donde se desarrollan determinadas plantas o determinados animales. También puede ser un artículo informativo de tipo histórico, donde a través de un documental, a través de un reportaje o a través de información de una efeméride, por ejemplo, una infografía, nos cuentan cuáles son las características que tuvo un periodo histórico determinado o cómo un hecho se ha desarrollado de manera histórica a través de los años y a través de los siglos. También puede tener carácter literario, es decir, podemos tratar de una obra literaria, podemos tratar de un autor en específico, podemos contar más o menos, hacer una reseña, un relato de qué trata un libro, cuáles son los elementos históricos que están ahí involucrados. Ya también puede ser un texto informativo que nos hable de tecnología, que nos cuente, por ejemplo, de nuevos hallazgos, de nuevos inventos realizados por los japoneses, o por los coreanos, o por los chinos, o en Estados Unidos, o incluso nuevos descubrimientos tecnológicos en nuestro propio país. Vamos a ver que el texto eh, informativo va a utilizar distintos recursos. Por una parte vamos a tener los recursos textuales. Los recursos textuales tienen relación con el texto, con las palabras que se utilizan. Y para ello nos va a utilizar o puede utilizar las llamadas justificaciones o explicaciones. Entonces nos señala un tema, una idea, cómo lo presentamos, algún libro, algún animal, alguna planta, y nos cuenta, nos explica cómo es que esta planta se desarrolla en este lugar, cómo es el clima en el cual ella puede desarrollarse, lo mismo con los animales. También nos entrega ejemplos. Los ejemplos son muy prácticos y muy útiles para que nosotros podamos entender de mejor manera la información de la que trata este artículo. Y también nos puede entregar datos que sean interesantes, como por ejemplo, no sé, estadísticas de la cantidad de animales que quedan de esta especie, estadísticas también de la reproducción que tienen estos animales a través del mundo. También vamos a ver que el discurso del texto investigativo o informativo tiene recursos gráficos. Es decir, son recursos que van a acompañar al texto para dar mayor información, mayor veracidad y para que el lector pueda comprenderlo de mejor manera. Así entonces tenemos recursos visuales como por ejemplo las tablas. Acá tenemos una tabla que nos cuenta la composición nutricional de un alimento, que es la quinoa. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo, mucho más amigable para el lector comprender la información que se entrega a través de esta tabla, porque ordena la información. Sabemos, ¿cierto?, que a un lado tenemos un concepto que tiene que ver con las propiedades nutricionales de este alimento, y al lado se entregan las cifras que aporta de cada uno de estos elementos nutricionales este alimento. De esta manera es mucho más fácil comprender, acceder visualmente a la información, que si toda esta información estuviera escrita en un texto en prosa. Sería mucho más complejo poder comprenderlo. También las fotografías, ¿cierto? Decíamos que dentro de los recursos gráficos, de los recursos textuales, estaba la descripción.
Entonces yo podría describir, por ejemplo, cómo es la quinoa. Pero como dicen por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces podría haber utilizado varios párrafos, varias líneas del texto tratando de contarles cómo es la quinoa. Sin embargo, con una fotografía es mucho más fácil entender de qué estamos hablando. La infografía es otro elemento muy importante para entregar información, puesto que combina la imagen con la información. Y a medida entonces que vamos leyendo, vamos viendo la imagen, y de esta manera no es que la imagen reemplaza las palabras y las palabras reemplazan la imagen, sino que se van complementando. Entonces, por ejemplo, cuando me cuentan cómo es la planta, también hay una imagen de cómo es la planta y de cómo se van desarrollando los frutos. Una imagen, una ilustración, pero además está mostrándome la planta real, cómo es. Y también una ilustración ampliada de la planta. También me cuentan cómo son sus raíces, por ejemplo, acá, y los productos que se pueden desarrollar con este alimento. Entonces, de esta forma, a través de la infografía obtengo información muy valiosa, porque está la información textual de lo que estoy investigando, pero también se entrega información muy valiosa a partir del texto que se está retratando. Los mapas también son un mecanismo muy importante de información, porque a través de ellos podemos situar localmente dónde es que se ubica determinado lugar en la geografía, y de esa forma podemos comprender mejor ciertos fenómenos, ciertos factores que, que puedan ocurrir en el mundo. En este caso, el mapa que estamos viendo es un mapa que nos cuenta cuáles son las zonas donde más se produce este alimento del que estábamos hablando aquí. Entonces tenemos el mapa regional, pero también acá abajo podemos ver el mapa global de dónde está esta región donde se produce este alimento. También están las ilustraciones. Acá en esta ilustración, por ejemplo, tenemos una ilustración del grano de quinoa. Nosotros vimos recién, ¿cierto?, que en un plato caben miles de estas semillitas. Entonces la ilustración va a ser muy útil porque va a ampliar la imagen que tenemos reducida de esa pequeña semilla, y nos va a contar de qué está compuesta cada una, o de qué está compuesta, cómo son los elementos que son aún más pequeños que la semilla. Y gracias a la ilustración, gracias al dibujo de esta semilla, es que podemos conocer de mejor manera sus propiedades nutricionales y conocer de mejor forma por qué está compuesta. Pero también vemos, ¿cierto?, que en este caso la ilustración no habla por sí sola. También necesitamos información textual, necesitamos palabras que nos permitan hacer la conexión más directa entre la imagen y lo que está queriendo representar esa imagen. Vamos a ver que además de los recursos gráficos, de los recursos de imagen, de los recursos visuales, están los recursos tipográficos. Esto tiene que ver, esto dice relación con las distintas letras, el distinto uso de letras para poder organizar de mejor manera el texto. Entonces tenemos que uno de los primeros recursos tipográficos son los subtítulos. Y acá tenemos un ejemplo donde se nos habla de los dinosaurios. Y además de los dinosaurios, tenemos la introducción, los orígenes y las características que van a tener los dinosaurios. Por lo tanto, no tengo toda la información mezclada, sino que voy dando subtítulos, y de esta forma, si yo estoy apurado buscando información, qué es lo que necesito, qué es lo que me sirve para lo que quiero investigar, entonces voy directamente al subtítulo que lo señala. Por ejemplo, si yo necesito saber cuál fue el origen de los dinosaurios, no tengo que leer necesariamente todo, sino que puedo llegar a la parte del origen para establecer si esa información me sirve o no. También dentro de los recursos tipográficos tenemos el uso de la negrita. La negrita nos va a permitir entender o resaltar información que para nosotros sea importante, que el receptor considere que es necesario destacar. Entonces también yo como lector, cuando estoy buscando información, si encuentro tipología como la negrita, voy a saber que ahí tengo que poner atención porque esa información es realmente importante. Otro de los recursos tipográficos importantes son las comillas. Las comillas nos van a servir para introducir distintos tipos de información. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar hablando, puedo estar dando mi texto, mi discurso, pero dentro de mi discurso yo voy a incorporar el discurso de otra persona.
de un experto, de un científico, o la opinión de alguien. Y eso lo destaco, por ejemplo, entre comillas, para que de esa forma yo sepa, esto ya no lo estoy diciendo yo, esto lo estoy sacando de un lugar más, de otra parte. También utilizamos comillas muchas veces para destacar el sentido figurado que tiene esa palabra. Para decir, esta palabra no la estoy usando de manera directa, sino que estoy haciendo otro uso de ella. Y también la cursiva, que va a indicar distintos elementos. Por ejemplo, en este caso, cuando dice una sola cosa te sugiero esta misma tarde, carpe diem. ¿Qué es carpe diem? Es una frase que viene de otra lengua, que viene de otro idioma, que viene sacada del latín. Y por lo tanto la utilizo en cursiva para dar a entender que este no es parte de mi idioma, sino que es parte de otro idioma. Hay veces en que las citas textuales de otras personas también se utilizan en cursiva. Esto simplemente para dar paso, para darnos a entender que este texto es distinto, es foráneo, no es parte del mismo autor que las está señalando. Ahora, vemos que todos los días se produce muchísima cantidad de información. Si nosotros quisiéramos hacernos cargo de toda la información que surge diariamente, estaríamos acabados, porque realmente son muchísimas las informaciones que se producen. De hecho, se señala que cada 2 días, en la actualidad, se produce tanta información como del año 1995 hacia todo el resto de la historia. O sea, cada día estamos súper acumulando nuestro mundo de información. Entonces, es muy importante evaluar de manera crítica los textos informativos para saber cuáles son funcionales a lo que necesitamos o cuáles tenemos que desechar porque en realidad no nos van a entregar tanta información. Entonces, para discriminar información, lo primero que tenemos que tener claro es que a diario tenemos que leer muchas cosas para cumplir diferentes propósitos. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer una presentación o una exposición de algún tema, necesitamos adquirir información para hacer esa exposición. Pues vamos a tener que tener claro que hay dos tipos de texto. Algunos que nos sirven y que podemos utilizar para llevar a cabo la tarea que tenemos que realizar, o aquellos que no nos sirven y por lo tanto tenemos que dejar de lado, tenemos que rechazar porque en realidad no nos van a aportar para la tarea o el propósito puntual que tenemos que desarrollar. Esto es lo que conocemos como evaluación crítica de un texto. ¿Cómo saber con cuál quedarnos y cuál desechar? Bueno, sigamos bien. ¿Cómo analizar un texto informativo? Primero tenemos que saber que una información se puede presentar de maneras muy distintas. Ahora vamos a proponer una serie de pasos para evaluar críticamente los textos que leemos. Primero, definamos quién es el emisor, cómo entrega la información y quién es el destinatario del mensaje. Las siguientes preguntas son muy útiles para poder analizar o para poder realizar este primer paso. ¿Para qué lectores se escribió? Porque si yo necesito, por ejemplo, información para un texto científico, no puedo buscar ayuda en un libro escrito para niños. Por el contrario, si yo necesito información que sea fácil de entender para niños pequeños, entonces busco información que esté centrada en transmitir el mensaje a niños que son más pequeños. Eh, también podemos ver en el emisor o preguntar quién escribe el mensaje. Porque, por ejemplo, si estamos buscando artículos científicos y quien escribe el mensaje es, no sé, un opinólogo de farándula, probablemente tengamos que dudar de esa información, porque lo que estamos buscando es contenido científico preciso. Por el contrario, si estamos buscando información de farándula, no nos va a servir tal vez, o quizás la información de un científico muy eminente en los dinosaurios, por ejemplo, porque lo que queremos saber es información sobre farándula. Del propósito, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de este texto? Informarme, criticar un paso, dependiendo el uso que vaya a darle a la información. El paso 2 es determinar el enfoque del texto. Los textos tienen distintos enfoques. Por lo mismo, por ejemplo, si estamos leyendo un texto sobre los ovnis, sobre los extraterrestres, hay textos científicos que van a buscar evidencia científica de lo que son, no sé, algunas luces extrañas que vemos en el espacio. Y hay textos que son de ufólogos, donde el ufólogo va a querer hacer polémica respecto de esto y va a querer certificar que efectivamente los extraterrestres viven entre nosotros. Por lo tanto, dependiendo de lo que nosotros queremos generar en el texto, si queremos realmente ser
personas que generemos, que despertemos en el otro esta polémica, entonces vamos a utilizar la información del ufólogo. Si queremos ser científicos y tratar de apegarnos lo más posible a la realidad, debemos buscar la información científica. Entonces, muchos textos van a abordar un mismo tema, pero no todos lo hacen desde una misma perspectiva. Para eso, primero tenemos que analizar el propósito y comprender qué información desea destacar el autor. Esto nos ayudará cuando debamos comparar entre diferentes textos. Paso 3. Evaluar el texto. Evaluar, por ejemplo, si el texto entrega la suficiente cantidad de información para cumplir nuestro propósito de lectura. Si no, evaluar si el texto incorpora elementos que le dan claridad al texto. Por ejemplo, si usa subtítulos y títulos y subtítulos para ordenar la información, si nos da ejemplos para que sea más comprensible el tema, si incorpora imágenes para facilitar la lectura, si utiliza un lenguaje claro con explicaciones de los conceptos desconocidos o difíciles para que de esta forma nosotros podamos comprender mejor el texto que se nos está entregando. Y el paso 4. Reflexionamos qué aporte o qué aporta el texto a nuestro conocimiento sobre el tema. Si vemos que el texto es un aporte, entonces preguntamos, ¿bastaría con esta información para hacer una exposición o necesitaría información complementaria? Y de acuerdo con eso, ¿cierto? Tendría que buscar la información que fuera necesaria o podría quedarme con ese texto porque es muy completo en relación a lo que estoy buscando. En síntesis, entonces, vamos a decir que el texto informativo es una clase de texto que pretende transmitir información de manera objetiva. Sus características son que usa un lenguaje denotativo, es decir, directo, preciso, sin ambigüedades, correcto, sin errores, con un correcto uso de los párrafos y lo más importante es el contenido y no la forma. Por lo tanto, no va a estar escrito en poemas, ni va a estar tratando de usar un lenguaje muy florido, porque lo que quiere hacer es que nosotros lo entendamos de manera clara. Y como decíamos, existen distintos tipos de textos informativos. Están los textos expositivos, que nos transmiten información y que pueden ser divulgativos o especializados, y que tienen siempre una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Las noticias también son un tipo de texto informativo. Acá se narra un suceso real, que busca ser objetivo, sin opiniones personales, y que se estructura en un titular, un subtítulo, una entradilla y cuerpo. Y la descripción. En descripciones objetivas, transmiten de manera técnica cómo es un objeto, un paisaje, un animal. Ejemplo, partes de una máquina, la ortografía de un paisaje, etc. Existen otros tipos de texto, como por ejemplo las instrucciones, los reportajes, los documentales. Una exposición oral, un cartel digital, convertir una narración en noticia, inventar un objeto y describirlo. Estos son, entonces, tipos u otros tipos de objetos o de textos informativos. Y así, con esta tipología textual nos despedimos y te invito a desarrollar las actividades propuestas para la clase y nos vemos en una próxima oportunidad.